Hola, bienvenidos a esta nueva clase de Física 1. Vamos a desarrollar el día de hoy el tema número 8, cuyo título de la unidad es Gravitación. Este es un tema que va destinado a las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Sistema, Ingeniería Industrial y la carrera de la licenciatura en Biotecnología. Este es un tema que comúnmente en la física también se lo conoce con el nombre de la dinámica celeste, puesto que hace referencia justamente a las leyes y principios que rigen la física destinada justamente a la que es los planetas o al sistema solar, justamente haciendo alusión a las distintas características que ofrece justamente esta parte de la física. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros a continuación? Para comenzar, una de las leyes características dentro de lo que es la gravitación o la dinámica celeste constituye justamente lo que vemos en pantalla, la ley de gravitación universal. Uno de los científicos más importantes que se reconoce en el desarrollo de la física fue el señor Isaac Newton. Isaac Newton, justamente dentro de los antecedentes que tenemos al desarrollo de la ley de gravitación, él observaba en demasía justamente que los objetos se atraían generalmente unos a otros, y a partir justamente de las distintas observaciones que él efectúa, él establece justamente que los objetos se atraen unos a otros y que esta atracción se debe a fuerzas que se caracterizan precisamente por ser o por tener una relación directamente proporcional a las masas justamente de los cuerpos que se atraen e inversamente proporcional a la distancia o al cuadrado de la distancia que separa justamente. Esta ley la podemos representar justamente a través de lo que es esta imagen que vemos en pantalla. Como vemos aquí, existen dos cuerpos que poseen distintas masas. Como ven acá, el cuerpo de la izquierda presenta una masa mucho más grande que el cuerpo de la derecha. Ambos están separados desde los centros de sus masas una distancia r, siendo estos vectores de color rojos las fuerzas de atracción que experimentan esos cuerpos. El señor Newton, a través de lo que es la ley de gravitación universal, establece que la fuerza de atracción entre estos dos cuerpos es directamente proporcional al producto de las masas de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta constante G es lo que se denomina constante de gravitación universal. Una de las aclaraciones que muchas veces se suele hacer respecto de lo que es esta ley de gravitación universal es que nos conduce justamente a lo que se conoce con el nombre de aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad da origen justamente a lo que es la intensidad de un campo gravitatorio. Es decir, dentro de este campo gravitatorio, dentro de esta zona geográfica en donde un cuerpo atrae a otro, esa es la que justamente determina la presencia de una aceleración entre justamente un cuerpo y otro. Esta aceleración es la que se conoce con el nombre de aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad entonces podemos representar a partir justamente de lo que es esta imagen que vemos en la parte inferior de la pantalla, en donde un punto P, que posee una masa cualquiera, distante a una distancia r de otra justamente de un cuerpo de una mayor masa, experimenta una fuerza gravitacional de atracción hacia el cuerpo de mayor masa. Esta fuerza, llamada fuerza gravitacional, se observa que de acuerdo a la ley de gravitación universal experimenta justamente esta ecuación como se observa en la pantalla. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿con qué intensidad de movimiento va a desplazarse este cuerpo de masa m respecto de lo que es este cuerpo de mayor masa? Lo va a hacer a través de una aceleración que se le denomina aceleración de la gravedad, cuyo valor es de
9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Este tipo de análisis que hizo Newton se llegaba justamente a la explicación de muchos desarrollos o estudios previos que tenía justamente el estudio de la dinámica celeste, el estudio de prácticamente de los planetas o del sistema planetario, y justamente este concepto de gravitación lograba, por ejemplo, revelar el significado físico que tenía el movimiento planetario. Este significado físico o significado del movimiento planetario en su momento fue estudiado por el señor Kepler. Otro de los conceptos que involucraba justamente el análisis de la gravitación tenía que ver justamente con lo que es, y lo que vemos acá en la pantalla en el inciso B, es resolver, por ejemplo, el origen de las mareas, es decir, el ascenso o el descenso que experimentaban los niveles acuáticos o marinos, justamente, que en determinadas épocas del año ascienden o descienden, y que justamente una de las mayores curiosidades que en ese momento existía era cuál era la razón por la cual las mareas ocurrían, es decir, cuál era la razón que en un principio se hablaba justamente de que la razón se debe a una determinada fuerza, por la cual al actuar dicha fuerza sobre estas masas hídricas generaba justamente el ascenso o el descenso y que daba lugar o que daba origen justamente a lo que es la presencia de estas mareas. También el concepto de la gravitación lograba analizar en mayor profundidad el movimiento de un cuerpo en caída libre que justamente generaba una cierta independencia de lo que es el peso, como en su momento lo aportó el señor Galileo Galilei. Es decir, el movimiento de caída libre de un cuerpo está asociado justamente a este concepto de gravitación que en su momento lo enunció el señor Isaac Newton. En sí, los antecedentes que tiene justamente este análisis de la ley de gravitación universal tenía que ver justamente con esa anécdota, muchas veces humorística, en la cual se hablaba que una manzana cae libremente desde el árbol que la contenía. Justamente esta caída libre de la manzana en su momento se suponía en una trayectoria rectilínea. También se hablaba de que la Luna describía una órbita circular o casi circular cerrada alrededor de la Tierra. Esto constituye prácticamente los antecedentes previos y que en su momento el señor Newton investigaba respecto de lo que es justamente el movimiento de los cuerpos y la atracción que existían cuerpos de mayor masa, como por ejemplo el planeta Tierra. En su momento él afirmaba que si la manzana caía verticalmente, empujada por alguna fuerza, por ejemplo, por alguna fuerza externa como por ejemplo la del viento o la del aire, su trayectoria ya no será rectilínea como se suponía en un principio, sino que va a tener un arco de curva, lo que comúnmente más adelante se conoce con el nombre de movimiento parabólico. Es decir, la existencia de fuerzas externas en el movimiento descendente de un cuerpo, producto de la atracción gravitacional, ya se dudaba de la existencia de un movimiento recto y se suponía la existencia de un movimiento curvo. El salto significativo que tiene justamente el trabajo de lo que es el trabajo previo que había realizado el señor Newton fue suponer de que los proyectiles que podían ser, por ejemplo, lanzados desde el pico más alto de una montaña, describen trayectorias elípticas. Y fíjense la importancia que tiene este trabajo que data justamente del siglo XVII. Es decir, Newton decía de que si se lanza un cuerpo de manera paralela a la superficie terrestre, se lo lanza desde el pico más alto de la montaña, la trayectoria va a ser una trayectoria elíptica. Y esto supone analizar justamente otro tipo de fenómenos y de experiencias cotidianas
y que llegan a la conclusión, por ejemplo, que si la manzana y la luna están cayendo, la luna tiene un movimiento de caída permanente, mientras que nunca va a impactar con la Tierra, mientras que la manzana sí impacta en un momento dado con la superficie terrestre. Es decir, la analogía que en su momento hacía Newton es de decir, ¿por qué razón la luna, si bien tiene una trayectoria elíptica a través justamente y en consonancia con la caída libre de una manzana, por qué en caso de la manzana sí se produce el impacto con la superficie terrestre y por qué la luna nunca termina de caer e impactarse? Esta causa que produce esa diferencia de consecuencias respecto de lo que es el movimiento de los cuerpos celestes y de los cuerpos terrestres, como en este caso la manzana, suponía justamente ya una idea de los movimientos elípticos generados por fuerzas gravitacionales. Si nosotros analizamos justamente el movimiento de los proyectiles, podemos llegar a entender justamente la presencia de movimientos análogos que ocurren justamente en un sistema planetario. Y en un sistema planetario justamente estamos hablando de órbitas que describen los distintos planetas alrededor de un centro o eje fijo llamado Sol. Estas órbitas que describen estos cuerpos llamados planetas se debe justamente a la presencia de fuerzas centrípetas, fuerzas de atracción justamente, que vienen dados por la ley de gravitación universal. En su momento, el señor Newton decía que si una piedra, digamos, justamente describía una trayectoria rectilínea justamente en el movimiento de caída por su propio peso, y si aparecía la misma, es decir, esta piedra aparecía influenciada por fuerzas externas, justamente va a describir una trayectoria curva y no una trayectoria recta. Cuanto mayor sea la velocidad con la que esta piedra, digamos, resulta ser proyectada, mayor alcance va a tener antes de caer en la superficie terrestre. Es decir, que la presencia de una velocidad inicial que se le daba al lanzamiento de una piedra impactaba justamente en lo que es el alcance máximo que se tenía lugar con la superficie terrestre. Esto nosotros, si lo tenemos en consideración con el concepto de movimiento parabólico que lo hemos desarrollado en la unidad número 2, comenzamos a unir conceptos del movimiento justamente parabólico de un objeto con esta hipótesis ya planteada por el señor Newton. ¿Qué es lo que observamos acá en la figura? En la figura representamos el planeta Tierra y en un momento dado representamos justamente acá donde estoy señalando en este pequeño vértice, representa una montaña. Él decía que si una persona se ubica en la cima de esta montaña y arroja un objeto con una cierta velocidad, es por eso que allí representamos la letra B, según la intensidad de la velocidad que arrojemos a esta piedra, por ejemplo, vamos a tener distintas distancias de caída, como ven ustedes acá. Fíjense que a medida que aumenta la velocidad, aumenta el alcance del impacto. Por ejemplo, a una mayor velocidad, por ejemplo, la piedra va a impactar en el punto G. Pero si aumentamos la velocidad del lanzamiento, siempre con una dirección paralela a la superficie terrestre, como ven ustedes acá y como lo estoy señalando, la piedra va a describir una trayectoria total de tal manera que es posible que dicha piedra vuelva al punto de partida. Esta teoría es fácilmente adaptable y entendible desde el punto de vista que si nosotros alejamos el punto de lanzamiento hacia una distancia mayor de la superficie terrestre, siempre y cuando la fuerza gravitacional tenga su incidencia, podemos llegar a decir de que esta velocidad de lanzamiento va a hacer de que el cuerpo describa una órbita de tal manera que jamás va a poder impactar sobre la superficie terrestre.
Y fíjense que si alejamos cada vez más a este cuerpo respecto a lo que es la superficie terrestre y le damos una velocidad, podemos llegar a ubicar, por ejemplo, un objeto cualquiera, como puede llegar a ser la Luna, que a través de esta velocidad va a describir una órbita a lo largo de lo que es este planeta Tierra, y en ningún momento justamente va a provocarse el impacto con esta superficie terrestre. Esta explicación es totalmente lógica y aceptada por la comunidad científica, repito, allá por el siglo XVII, y constituye quizás el antecedente más importante de lo que actualmente se conoce con el nombre de la dinámica celeste. La dinámica celeste entonces propone el recorrido a través de órbitas de ciertos cuerpos que, animados por una velocidad y a la vez atraídos por fuerzas gravitacionales, permiten girar alrededor de otro cuerpo de mayor masa, pero sin impactar sobre la superficie del mismo. De esta manera, y a los efectos de continuar justamente con lo que es el análisis de la ley de gravitación universal y de los estudios previos que condujeron a Newton a proponer distintos tipos de hipótesis respecto de lo que es el movimiento de cuerpos que se atraen y las trayectorias orbitales que generan unos respecto a los otros, surgen así las leyes de Kepler. Básicamente el señor Kepler propone justamente una parte de su estudio destinado a lo que es la cinemática de los planetas alrededor del Sol. ¿Qué significa la cinemática? Significa analizar todos los movimientos, como así también las magnitudes que caracterizan al movimiento de cada uno de los planetas alrededor del Sol. Cuando hablamos de magnitudes características del movimiento planetario, estamos hablando justamente de lo que es velocidades, trayectorias, aceleraciones, intervalos de tiempo transcurrido. ¿Por qué resulta importante el trabajo que tiene Kepler en su aporte justamente a esta parte de la física? Justamente porque permite, a través de sus leyes, determinar y preceder justamente con antelación el cálculo de las distintas magnitudes que caracterizan al movimiento de los cuerpos alrededor de uno central. En su primera ley, Kepler dice que los planetas describen órbitas elípticas, estando el Sol en uno de los focos. Quizás uno de los aportes más importantes que hace Kepler en cuanto a lo que es el movimiento de los planetas. Antes de lo que es la presencia del estudio de Kepler, se suponía que los planetas giraban alrededor del Sol a través de órbitas circulares. Lo que establece justamente Kepler es que no se trata de órbitas circulares, sino se trata de órbitas elípticas. Como nosotros sabemos, la elipse como figura geométrica presentan justamente un elemento llamado foco, y en uno de los focos, dice Kepler, se encuentra el Sol. Esta es la figura que nosotros vemos aquí, en donde uno de los focos vamos a tener justamente la presencia del Sol, que representa este pequeño círculo de color amarillo, y con este círculo de color rojo representa el movimiento del planeta justamente alrededor del Sol, describiendo una trayectoria elíptica. Como ven ustedes acá, siendo A y B las distancias de las elipses, y observamos justamente el vector posición R, que es un vector que va a ir variando a medida que cada uno de los planetas giren en esta trayectoria elíptica. Por supuesto, en un momento dado, este planeta se va a encontrar en una situación próxima al Sol, que es justamente en esta posición que les estoy señalando aquí, en tanto que en determinadas épocas del año el planeta se va a estar ubicando en una posición más lejana. Justamente esta es la explicación que aporta justamente Kepler para explicar la existencia
de determinadas épocas del año en donde tenemos temperaturas más altas y temperaturas más bajas. Justamente esa existencia de variaciones térmicas de los planetas y en particular el planeta Tierra alrededor del Sol es lo que determina la existencia de las distintas estaciones en lo que se refiere a estaciones anuales: primavera, verano, otoño, invierno. La segunda de las leyes que establece justamente el señor Kepler establece que el vector posición, es decir, la posición que presenta el vector radio como distancia entre el planeta y el Sol, dice que barre áreas iguales de la elipse en tiempos iguales. Es decir, que cuando el planeta está más alejado justamente del Sol, vamos a tener justamente situaciones en donde vamos a tener, por ejemplo, lo que comúnmente se lo denomina días más cortos, donde presenta la salida del Sol en distintos momentos, donde vamos a tener la luz solar en mayor periodo de tiempo, y en otras estaciones en donde la luz solar va a tener mayor presencia en lo que se refiere a su iluminación. Para ello dice Kepler que cuando el planeta está más alejado del Sol, su velocidad es menor, y cuando se encuentra más cercano a él, como observamos aquí, la velocidad aumenta. Fíjense que estamos hablando de estaciones del año, o estaciones invernales o estaciones de verano. En este punto, fíjense que la velocidad es mucho mayor que cuando el planeta se encuentra en una zona más alejada del Sol. Cuando se encuentra en una zona más alejada del Sol, estamos hablando de una rotación con una velocidad menor, en tanto que cuando la proximidad del planeta es más cercana al Sol, estamos hablando de una velocidad de rotación mucho menor, siempre hablando justamente de velocidades tangenciales a las trayectorias elípticas. Entonces, las áreas que describe este vector velocidad en relación a la posición son iguales para el mismo periodo de tiempo que estamos analizando. En otra de sus leyes, más conocida como la tercera ley de Kepler, establece justamente que el cuadrado de los periodos de revolución, es decir, el periodo de tiempo que transcurre justamente en una revolución completa de un planeta alrededor del Sol, se dice que son proporcionales a los cubos de justamente los semiejes mayores de la elipse. Es decir, relaciona periodo de tiempos transcurridos para una revolución o giro completo y el semieje de la elipse en su expresión cúbica. Si nosotros estamos considerando que la fuerza gravitacional es lo que caracteriza justamente a los planetas alrededor de otros de mayor masa, podemos llegar a decir de que la masa gravitacional es la medida que va a determinar justamente la fuerza de atracción que experimenta una masa respecto de la otra. Esta fuerza gravitatoria justamente viene dada por esta ecuación que se la conoce con el nombre de ley de gravitación universal. Por lo tanto, si estamos considerando esta ley de gravitación universal, estas masas que aparecen involucradas en esta ecuación se las conoce simplemente como masas gravitatorias. Ahora bien, si nosotros decimos que además de la fuerza de atracción existe una fuerza de movimiento, que es la que genera justamente, de acuerdo a la segunda ley de Newton que hemos visto nosotros en la unidad número 2, decimos que esta masa que participa en este movimiento de cuerpo va a ser considerada como una masa inercial, porque determina el cambio de posición, es decir, cambio de velocidades, como una medida de resistencia al cambio de velocidad. Esta medida de resistencia guarda una relación justamente que se establece como fuerza igualitaria para dos cuerpos de distintas masas
que por supuesto se mueven con distintas aceleraciones. Si cambian sus masas, cambian sus aceleraciones, pero la fuerza gravitacional o fuerza que genera el movimiento sigue siendo la misma. Esto siempre y cuando no existan fuerzas externas sobre las partículas respecto de lo que es este sistema de partículas. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a analizar considerando que los cuerpos se mueven respecto unos de otros dentro de lo que es este movimiento inercial provocado justamente por las fuerzas gravitacionales? Si nosotros tenemos un elemento, como vemos acá en la figura, de masa inferior respecto de otro de masa muy superior, y vamos a suponer de que a este cuerpo de masa m es lanzado hacia el espacio exterior con una distancia r sub 0, siendo m el planeta de la Tierra, con una velocidad inicial, fíjense como ven ustedes acá, este cuerpo de masa menor entonces va a estar animado de una velocidad inicial respecto de lo que es una dirección formado con un ángulo phi respecto de lo que es esta dirección del vector posición radio. Entonces, tenemos una serie de situaciones que vamos a considerar a continuación. Para repasar, entonces tenemos un cuerpo que se encuentra separado de una cierta distancia r respecto de otro de mayor masa, y a este cuerpo de masa m le aplicamos una velocidad inicial que presenta una dirección de phi grados respecto de la dirección que presentaba el radio r. El momento angular que va a adquirir justamente este cuerpo de masa menor va a venir de acuerdo a lo que hemos visto nosotros en la unidad número 4, que lo hemos llamado impulso angular. ¿Por qué vamos a decir de que esta partícula de masa m va a tener un momento angular? En primer lugar, porque producto de la fuerza aplicada a este cuerpo va a generar una rotación alrededor del otro cuerpo de masa mayor, que en este caso representa el planeta Tierra. Este momento angular vendrá dada justamente por la expresión matemática, masa, radio y velocidad. Pero si nosotros consideramos que la velocidad tiene que ser tangente a la trayectoria, se puede llegar a decir de que la velocidad va a ser igual a velocidad inicial por el seno del ángulo, siendo este producto, velocidad inicial por el seno del ángulo, la componente tangencial a la trayectoria elíptica que va a describir este cuerpo. ¿Cuál va a ser su energía? La energía va a ser igual a la variación entre la energía cinética del cuerpo y el trabajo que genera la fuerza gravitatoria. Entonces, en este segundo miembro vamos a distinguir dos términos netamente característicos. El primero de ellos, que es el que estoy señalando aquí, tiene que ver con el que corresponde a la energía cinética. Y el segundo de los términos, justamente precedido por el signo menos, tiene que ver con el trabajo de la fuerza gravitacional. Trabajo de la fuerza gravitacional viene dado por, como concepto, trabajo es igual a fuerza por distancia. La fuerza es esta expresión que tengo acá encerrado entre corchetes, siendo r la distancia. Se simplifican justamente estas dos magnitudes y quedando finalmente la expresión final de la energía que va a tener un cuerpo en el campo gravitacional. Todos los fragmentos, todas las partículas que giran alrededor del planeta Tierra van a tener la misma energía. La única diferencia es que van a tener distintos momentos angulares. ¿Por qué distintos momentos angulares? Porque la variable que va a existir va a ser justamente el vector posición radio, r sub 0. R sub 0, entonces recordemos, es la distancia que existe entre la masa del cuerpo que está girando alrededor de la Tierra respecto a lo que es el centro de la Tierra. Esto es posible distinguir entonces entre los distintos objetos que giran alrededor de la Tierra, como lo son los satélites artificiales, que son muchísimos y que cada país, por ejemplo, puso en órbita, como de hecho también nuestro país lo ha hecho,
y que, repito, todos ellos van a tener la misma energía, con la única diferencia que van a tener distintos momentos angulares, puesto que la distancia que los separa del centro de la Tierra es también diferente. A los efectos de enumerar lo antes mencionado, todas las partículas o fragmentos van a tener la misma energía, pero distintos momentos angulares. Como sabemos, el hombre, la comunidad científica, ha colocado en el espacio exterior distintos objetos que comúnmente se los denominan satélites. Estos satélites, la misión fundamental que tienen es transmitir información de distintos lugares de nuestro planeta hacia otros puntos en donde esas informaciones necesitan ser decodificadas. Si nosotros consideramos que el semieje A de la trayectoria elíptica, justamente que describen los planetas, depende solamente de la energía, nosotros podemos llegar a decir de que este semieje de la trayectoria elíptica, entonces, de acuerdo a lo que es la ley de gravitación universal y teniendo en cuenta justamente la ley de conservación de la energía para este movimiento de la dinámica de los cuerpos celestes, podemos llegar a establecer de que este semieje de la trayectoria elíptica va a guardar una relación directa con las masas de los cuerpos que están en cuestión, siendo G la constante de gravitación universal, y va a guardar una relación inversamente proporcional con la que es la energía que caracteriza justamente a esta situación que hemos dado en nombre de dinámica celeste. Esto es importante conocer porque si podemos llegar a determinar de esta manera el semieje de esta elipse, podemos llegar a identificar justamente la forma que va a tener esa trayectoria elíptica de un fragmento o partícula de masa muy pequeña respecto a lo que es, por ejemplo, otro de una masa mayor, masa M, de un planeta Tierra que en este momento estamos considerando. De la tercera ley de Kepler, en la cual relaciona justamente el cuadrado de los períodos o de las revoluciones de un fragmento o de cuerpo menor respecto de la posición justamente que va a ir adquiriendo el mismo, se puede llegar a estas conclusiones en las cuales justamente las trayectorias van a describir justamente y van a guardar una relación con las velocidades o los periodos de revoluciones que experimenta el mismo. Justamente una de las razones por las cuales es necesario que aclaremos y que analicemos respecto de lo que es esta posición que tiene justamente esta partícula de menor masa respecto de lo que es esta ubicación de un planeta, por ejemplo el planeta Tierra. Nosotros lo que vamos a analizar es la influencia y la importancia que tiene este ángulo de phi grados respecto de lo que es la dirección de la velocidad v sub 0 que se le aplica a esta partícula de menor masa respecto de lo que es la dirección del radio r sub 0. Si nosotros consideramos que a una partícula de masa m separado una distancia r sub 0 del centro del planeta, le aplicamos una velocidad v sub 0, podemos llegar a decir de que si aplicamos el concepto de momento angular, el momento angular va a ser igual a 0, porque si recordamos que el momento angular era igual al producto de la masa por el radio por la componente que era igual a v sub 0 por el seno del ángulo. Si el seno del ángulo que nosotros estamos considerando es de 0 grado, su valor va a ser igual a 0. Por lo tanto, el momento angular se anula. Eso significa que si nosotros lanzamos a esta partícula a una cierta velocidad que tiene la misma dirección que el radio, la partícula de masa m al cabo de un cierto intervalo de tiempo se va a elevar, pero luego va a caer y va a ser atraída por la fuerza gravitacional terrestre. Si nosotros a continuación decimos que
estamos analizando que la máxima distancia r, la que se aleja justamente este fragmento, se la puede calcular poniendo justamente la velocidad igual a 0 en la ecuación de energía. Por eso nosotros decimos de que si esta energía cinética, fíjense que estamos analizando acá, si esta velocidad inicial se anula justamente por tener la misma dirección que el radio, al anularse solamente nos queda en el segundo miembro, nos va a quedar este segundo término que está asociado al trabajo de la fuerza gravitacional. Por lo tanto, la energía que va a animar a esta partícula va a ser justamente con un signo negativo, significa que atrae justamente a esta partícula, la atrae el cuerpo de mayor masa. Es decir, que al cabo de un cierto instante no va a poder describir ninguna trayectoria elíptica, sino que va a ser atraída e impactar sobre la superficie terrestre. Ahora bien, si el ángulo fuera de 180 grados, estaríamos hablando de la misma situación anterior. Fíjense que si el ángulo es de 180 grados, lo podemos representar aquí, y de la misma manera el seno de 180 grados, para luego reemplazarlo en la ecuación de momento angular, se va a dar que esta partícula de menor masa va a ser atraída hacia el centro de la Tierra y va a impactar a la misma. Ahora bien, ¿qué pasa si el ángulo que va a formar la dirección de la velocidad inicial con el radio fuera de 90 grados? Se dice que justamente si el seno de 90 grados adquiere su valor máximo, que es igual a 1, sí estamos en condiciones entonces de hablar de que el momento angular va a tener su valor máximo. Y va a tener su valor máximo puesto que estamos hablando de una situación ideal en donde justamente estamos hablando de que esta partícula de menor masa, que queda representado en la figura por este pequeño círculo de color azul, va a poder describir justamente por la animación de esta velocidad inicial, va a poder describir toda esta trayectoria elíptica, encontrándose justamente el Sol en uno de los focos. Por lo tanto, de esta manera sí demostramos que para un ángulo de 90 grados entre el vector posición radio y la dirección de la velocidad inicial, sería la situación ideal por la cual un cuerpo va a describir una trayectoria elíptica y va a girar de esa manera alrededor de otro de mayor masa. De esta manera nosotros podemos llegar a decir justamente que esta elipse va a tener un eje mayor que vendrá dado justamente por esta expresión matemática en donde aparece el eje mayor de la elipse, siendo r y r sub 0 las distintas distancias o vectores posiciones de este cuerpo de menor masa respecto del otro de mayor masa. Por lo tanto, si aplicamos la constancia del momento angular y de la energía, podemos llegar a establecer justamente esta ecuación que ven ustedes aquí, la primera ecuación de color rojo, en la cual establece que los momentos angulares en distintas posiciones de esta partícula de masa m minúscula va a guardar la misma relación de acuerdo a lo que nosotros establecimos en la segunda ley de Kepler. Y si a esto le consideramos y le sumamos justamente la permanencia o constancia de la energía de este cuerpo alrededor del campo gravitacional, observamos cómo se da esta ecuación en el final de esta pantalla, en donde tenemos el primer miembro para un tipo de velocidad, como ven ustedes acá, en tanto que para el segundo miembro tenemos el cambio de velocidad, ya que, como dijimos en la segunda ley de Kepler, a medida que se acerca o se aleja un cuerpo de menor masa llamado planeta, va a experimentar distintas velocidades. Cuando un cuerpo respecto de otro se acerca, la velocidad va a aumentar, en tanto que cuando esa misma partícula de masa menor se aleja del Sol, va a tener una velocidad diferente, una velocidad justamente menor. Esto queda reflejado a lo que es justamente el concepto que se conoce con el nombre de velocidad de escape.
¿qué va a resultar o qué se conoce con el nombre de velocidad de escape? Velocidad de escape se la llama a la velocidad mínima inicial que necesitará un objeto para escapar de la atracción gravitatoria de otro cuerpo de mayor masa, como por ejemplo la que ejerce un planeta respecto de lo que es un objeto de menor masa, que sería o vendría dado por cualquier objeto que ustedes puedan imaginar que estaría circulando alrededor de la Tierra. Entonces, cuando hablamos de colocar un satélite, o cuando se habla de que la comunidad científica ha colocado un satélite en el espacio exterior, se habla justamente de que esta comunidad científica le ha dado una velocidad mínima inicial a este objeto que se lo llama satélite para que pueda girar en esa trayectoria elíptica alrededor del planeta Tierra. La pregunta es, ¿cómo hace justamente la comunidad científica para colocar un satélite en esta órbita espacial? Lo hace a través de una nave propulsora que, por así llamarlo, recibe el nombre de taxi aeroespacial, y que lo que hace es llevar justamente este satélite hasta una distancia r respecto a lo que es la superficie terrestre, y una vez que alcanza esa distancia r, le da una velocidad mínima inicial para que ese satélite, que luego va a transmitir información, porque esa es justamente el mayor objetivo que tienen los satélites, y una vez que ese satélite ingresó en esa órbita elíptica alrededor del planeta Tierra, el taxi aeroespacial nuevamente regresa hacia la fase terrestre, hacia la superficie terrestre, comandado comúnmente por astronautas. Nosotros podemos llegar a decir de que en sí esta velocidad de escape es una velocidad que en líneas generales depende de ciertos parámetros característicos, y que a una distancia r de la superficie terrestre, por ejemplo, generalmente el coeficiente de roce aerodinámico es mínimo. Por lo tanto, esta velocidad de escape se la puede interpretar a través de una expresión matemática, en lo que la misma va a depender justamente del cuerpo de mayor masa y en una relación inversamente proporcional con lo que es la distancia o el radio que separa justamente el cuerpo de menor masa respecto a lo que es el centro, en este caso del planeta Tierra, siendo g la constante de gravitación universal. Por lo tanto, a través de esta expresión matemática podemos identificar justamente cuáles son las magnitudes que caracterizan su determinación o su cálculo. De esta manera damos por concluida el tema número 8, titulado Gravitación.